Hola a todos, qué bueno saludarlos de nuevo. Yo soy Dani Mora, quien les acompaña en este proyecto, y en esta oportunidad vengo a traerles una nueva entrevista, la cual lleva por título El cuerpo y la palabra en terapia Gestalt. Veamos en quién me convertiré en esta sesión. Tendrá esto que ver con la teoría de campo y, por supuesto, por cómo nos dejamos transformar por estas fuerzas del campo. Para esto nos va a estar acompañando Jeffrey Varela desde España. Él es psicólogo y psicoterapeuta gestáltico del Centro Gestalt de Valencia, con formación en psicopatología en el Instituto Internacional de Psicopatología y Psicoterapia en Turín. La teoría de campo fenomenológica es un marco de referencia para el abordaje de la psicopatología en su práctica clínica. Trabaja en Terapiados Formación en Valencia, España, con niños, adultos, familias y adolescentes. Además, es formador en el posgrado online relacional y de campo en esta misma institución. Realiza formación continua en fenomenología en los seminarios de Dan Bloom. Ha escrito sobre el concepto de lo inquietante en su artículo La pérdida de la familiaridad en tiempos de COVID-19 para la revista anual de la Asociación Española de Terapia Gestalt. Espero que puedan disfrutar de esta entrevista y que nos empecemos a preguntar esto de veamos en quién me convertiré en esta sesión. Una y otra vez convirtiéndome o dejándome convertir por las fuerzas del campo. Que disfruten este encuentro. Bueno, Jeffrey, muchas gracias por estar aquí. Te lo dije en privado y hoy quiero decírtelo acá, en este espacio, y es que por ello tenía el proyecto. Subiste una historia en Instagram, te comenté, te invité y dijiste, dale, yo participo. Empezamos a hablar y me motivaste tanto a hacer este proyecto que dije, wow, si fue la primera persona, me motivó tanto, tengo que seguir. Y esto se ha convertido en algo súper lindo y quiero agradecerte de verdad muchísimo por eso. Me alegro mucho, Dani. Qué bien. Sí, sí, Además, sí, Jeffrey, sí. hubo un Ujú. momento de la formación donde obtuve una respuesta de un trabajo, no recuerdo algo específicamente que hicimos, y me respondiste con aquello que decía el tercer invitado de la sesión, que para ese momento yo no lo había escuchado del todo, y ese concepto me cautivó y empecé a estudiar un poco más y quedé totalmente tomado por eso. Así que me has impactado ya de varias formas. Ujú. Gracias. Gracias Y por la invitación. no es en vano que la sesión de hoy vamos a estar hablando de el cuerpo y la palabra en terapia Gestalt, pero tú propones un título incluso más particular y más llamativo y es veamos en quién me convierto en esta sesión. Ujú. Temazo, ¿no? Sí, sí. Temazo, Jeffrey. sí, 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 sí. Temazo, sí, sí. Temazo para el que pueden haber más preguntas que respuestas. Pero bueno, vamos a intentar ir Definitivamente. respondiendo algunas cosas. Bueno, ¿qué tal si dejamos un montón de preguntas abiertas? Porque todo no se puede dar. El Sí. deseo Mm. queda despierto por allí, como lo has venido haciendo conmigo, Jeffrey. Y mira lo que ha generado todo esto. Bien, Jeffrey, entonces de Eh, verdad gracias. Y bueno, cuéntanos un poco de ti, Jeffrey. ¿Cómo ha sido tu recorrido por la Gestalt? Bueno, cuando estaba estudiando psicología, decidí meterme en un taller de verano sobre terapia Gestalt y me cautivó. Era en un centro de Valencia que se llama el ITG. Estamos enfocada en la terapia Gestalt intrapsíquica y esa fue mi primera formación y con los años me he ido moviendo hacia la terapia de campo y tuve la suerte de que en Valencia está el Centre Gestalt, que son formadores Chimo, Jean-Marie, Robin y Chimo Tarrera. Y ahí pude conocer la teoría del ser, la teoría de campo. Y bueno, ahí es la teoría con la que me he ido sintiendo en casa para trabajar con mis pacientes, con las personas que atiendo. Y bueno, es la teoría de campo, creo que requiere mucha masticación y siempre Mucho. está abierta. Y creo que no es que me sienta como que ya está, ¿no? Siempre No. está en marcha y Mm. desarrollándose. Cuando uno cree Sí, que entiende, dice, wow, llegó la iluminación, entendí. Y después, ¡pam! todo se escapó.
Sí, sí, sí. Sobre todo cuando pasamos de la teoría a lo que vamos a hablar hoy, que es la práctica, ¿no? Ese qué hacer, ese estar allí. Entonces, Ujú, la primera pregunta que quería hacer, y yo sé que va a ser ujú, muy complejo de responder, es justamente cómo es la intervención desde la perspectiva de campo. ¿Mm? Por ahora algo muy macro. Después vamos ujú. con sutilezas clínicas por allí. Creo que si nos situamos desde una mirada de campo, la intervención es única y irrepetible y diferente en cada momento, porque si tenemos en cuenta la variable tiempo que propone la terapia Gestalt Mm, y de que el ser no es una estructura fija y estructurada, sino mm, que nos estamos creando continuamente, pues cada encuentro nos configura de una manera y cada situación nos configura de una manera. Entonces, la intervención nace del despliegue de la experiencia en curso con la persona. ujú, Entonces, solo puede ser única y repetible, porque cada situación es única. Y bueno, hay una palabra que cobra mucho sentido para mí, que es habitar, y tiene que ver mucho con la palabra situación, y pertenece una palabra que pertenece mucho a esta teoría de campo, y situaciones tiene una raíz latina de lugar, ¿no? Y Dan Bloom en sus talleres de fenomenología nos enseñó que también la palabra situación tiene una raíz indoeuropea que significa habitar y creo que es algo con lo que yo me muevo mucho, ¿no? Habito un lugar con la persona en la sesión, habitamos una especie de sitio en el que la persona me invita a su casa emocional y entonces habitamos juntos en ese lugar y las intervenciones tienen que ver con cómo habitamos el encuentro, con cómo es el, las características de ese lugar. ¿No? ujú. ¿Y qué condiciones o qué tiene que pasar, Jeffrey, para habitar esa situación? Para mí, creo que primero la intervención tiene que ir hacia el terapeuta, hacia mí, antes que a la persona. Como Ujú, que creo que como terapeutas tenemos la responsabilidad de ver cómo nos está impactando la situación que estamos habitando a un nivel corporal, sensorial. Y creo que, como dicen Jan Rubar, Franceschetti, somos la llave que abre la puerta a habitar ese lugar con la persona a través ujú, de nuestro cuerpo, de cómo nos mueve esa situación. Entonces tenemos la responsabilidad de ir despacito, de ver qué nos está pasando, de tomar tiempo para ver cómo estamos resonando con eso y de esa manera podemos ir entrando a habitar la situación con nuestro ujú, paciente. ujú. Jeffrey, por ahí, yo sé que no, pero te lo comento porque puede malinterpretarse mucho esta forma de acercarse al otro. Y cuando dices primero yo, primero el terapeuta, puede sonar muy narcisista y puede sonar muy yo tú en el sentido de que mira lo que te voy a decir, pero con toda la intención, ¿no? Pareciera que dejo solo al paciente para estar pendiente de mí. ¿Es así? Para, para mí no, Sí, para claro. mí quizá no es solo yo, quizá es un viaje hacia el otro, hacia la persona, Eso. quizá es mejor definido así, ¿no? Un viaje hacia la persona y hacia mí, pero yo creo que la terapia gestal y la fenomenología proponen, hablan de un mundo estético y sensorial fuera del mundo cartesiano y creo que ahí es donde estamos resonando todos, donde podemos resonar juntos, donde realmente se produce una empatía que va más allá de algo pensado, sino que es algo sensorial. Entonces, el impacto que puedo recibir y estar atento, estar yo atento a eso, Ujú, no me parece que sea nada narcisista, sino que me implica en la situación como un ser con el otro que sufre, ¿no? Creo que hacemos un viaje con nuestra resonancia, hacemos un viaje hacia el otro o mm, hacia la otra persona en el que abandonamos los a priori, la teoría, aunque la teoría puede estar de fondo para abandonarse. Entonces, para mí es algo
nada narcisista, pero en un campo narcisista es muy difícil poder sentir con libertad. Totalmente. Entonces, quiero decir que es un ejercicio en el que coloca al terapeuta, o a mí en este caso, en una posición humilde. Y conoces el juego que juegan los niños, tú la llevas, que lanzas una pelota y el otro, si le das, es como tú la llevas, ¿no? Y la pelota le pega al otro niño y el otro niño busca a otro niño para darle. Eso es el sufrimiento en la sesión, tú la llevas y el terapeuta no está fuera de ese juego. También Mm, recibe la pelota y también lleva ese sufrimiento y se convierte en un ser que está padeciendo también en la sesión. mm, claro. Entonces, Y ahí cobra sentido esta frase que propones. ¿En quién me voy a convertir en esta sesión? sí, sí. Sí. Ahora, ¿de dónde surge esa frase? Pues es una frase que surge específicamente después de una sesión de supervisión en la que yo reflexionaba sobre una sesión, pero creo que es fruto de algo que llevo buscando desde que empecé a ser terapeuta, que es cómo trabajar con mis impactos, con mis resonancias, cómo ponerlos al servicio de la terapia de una forma que me hagan sentir éticamente cómodo y también de forma práctica. Y es el gran tema de la terapia Gestalt, ¿no? Cómo Mm, usar nuestra resonancia al servicio de la terapia, pero creo que no es nada fácil y creo que necesitamos mucho apoyo para ello. Y a ver en qué me convierto en esta sesión, creo que no es algo mío, es algo de la atmósfera de la terapia gestal de campo. Y es una especie de actitud fenomenológica de de poner entre paréntesis no solo una frase, es una presencia que me coloca como para recibir las resonancias o el impacto de algo que va a pasar en la sesión y no correr a darle un sentido, a usarlo rápidamente hacia el mm, paciente, hacia la persona que atendemos. Porque las resonancias no son nada fáciles de manejar muchas veces porque son incómodas y son misteriosas, son preverbales, hay mucha incertidumbre. Entonces, corremos el riesgo de querer deshacernos de ellas, de intervenir rápido y de usarlas cuando no hay suficiente apoyo en la mm. sesión, ¿no? Entonces, En la metáfora que usabas, lanzar nuevamente la pelota, ¿no? No me quiero quedar sí, con eso tan incómodo. sí, sí. Mm, Sino como quedarse con la pelota, ver cómo es este juego para mí, qué me está mm. pasando. Creo que también la pelota representa cómo el sufrimiento es algo esto tan complejo, ¿no? De entender que no pertenece a la persona ni al terapeuta, sino que es algo Mm. que está entre ambos o ambas y que algunas veces le toca al terapeuta, otras veces al paciente. Sí, claro, y te iba a decir que justamente ahí es donde veo la humildad, porque una posición narcisista pudiera ser yo tengo que saber qué sentir para entonces ahí hacer algo, por eso te lo Sí, decía, sí. no, es todo lo contrario, como juntos vamos habitando esta ausencia para hacer presente la ausencia, que el invitado en la sesión se haga presente y después ya veremos qué vendrá, ¿no? Ahora, con esta frase se me venía una pregunta que por ahí me la han hecho algunos estudiantes y es lo relacionado con el rol del terapeuta, ¿cierto? Porque pareciera que hubiese un desdibujamiento del rol del terapeuta cuando yo me dejo impactar por el otro, porque nos han enseñado en la carrera de psicología que tenemos que alejarnos más bien de eso, que el terapeuta es un ser neutro, ecuánime y además objetivo, ¿no? Que desde su objetividad y desde su saber, ahí va a intervenir en el otro. Entonces, por eso te hablo un poco del rol, ¿no? ¿Qué pasa con el rol del terapeuta cuando se deja impactar por el otro? ¿Qué pecado tan grande? Dirían algunos. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que no es algo, yo puedo hablar de que me estoy convirtiendo en esta sesión, pero no creo que sea algo como llegado a un lugar del Edén en el que siempre me dejo transformar y en el que todo surge. Es un viaje difícil y que a veces quiero quitar el síntoma porque el síntoma es muy difícil y quiero tener ese rol del que
saca a la persona de donde está, de que lo sabe todo, de que tienes que, pues, me viene a la mente una persona que estaba muy deprimida y era muy difícil estar ahí en la sesión con él y por la impotencia que sentía yo, por cómo se movía el campo, ¿no? Y cómo rápidamente yo estaba intentando que dejara de retroflectar, porque si dejas de retroflectar puedes sacar tu agresividad y eso acabará con la depresión, ¿no? Y aunque pudiera tener todo esto en la cabeza de la teoría de campo, a ver en qué me convierto en esta sesión, es algo que nos puede pasar, que me pasa a veces, ¿no? Y tengo que parar y decir, no, yo estoy posicionándome desde esta Ujú. posición más médica, que tiene la mejor intención de sacar a la persona de su dolor, pero que no hace más que recrear el campo de la persona en la que... Totalmente. Entonces, para mí, el dejarse impactar no desdibuja la figura del terapeuta, sino que me convierte en una persona que quiere estar ahí con la persona y atravesar ese sufrimiento juntos. Y la responsabilidad mía es de usar esa resonancia, eso que está pasando de una forma cuidadosa, al servicio de la Ujú. terapia, de la formación de la figura de la persona. Y tengo una responsabilidad muy grande en la que no me puedo desdibujar Mm. en ese sentido, pero sí que me puedo dejar impactar y empezar por lo que estoy sintiendo sensorialmente. Es un tema controvertido porque creo que está dentro de la terapia Gestalt. Nos podemos situar de una manera monopersonal en la que el terapeuta hace el cambio sobre el paciente, sobre la persona, o es el cambio lo hacen terapeuta y paciente en un baile juntos, o el cambio es algo que está sucediendo y usa a las personas, terapeuta y paciente, para producir el cambio. Es un tema muy complejo y que Mm. está muy en nuestra teoría, ¿no? Como que tenemos diferentes formas de intervenir. Claro. Porque en definitiva quitar el síntoma del paciente es lo que intenta hacer todo el mundo fuera de la sesión. Estaríamos haciendo Sí, más de lo mismo, no ¿sí? sé. Desde el lugar del terapeuta, pero más de lo mismo. Ahora, Jeffrey, regresando a ese ejemplo, ¿en quién te convertiste en esa sesión? En el ejemplo de este paciente con una depresión. Que recuerdo que fue toda la sesión así, en la que yo estaba intentando eso y cada vez estábamos más lejos, la Mm. persona y yo, no he hecho más que recrear el sufrimiento, toda la vida de la persona. Jeffrey, a ver, entonces me voy convirtiendo, o mejor dicho, transformando en algo en cada sesión. ¿Mm? ¿Y después qué? ¿Qué viene luego de eso? ¿Ahí termina la terapia o ese es el inicio de algo? Sí, no, ahí no termina la terapia. No, Sí, porque muchos pudieran pensar que eso sería lo terapéutico y hasta ahí tendríamos que llegar. A eso me refiero, no la terapia como algo amplio, sino como lo terapéutico. digamos que en cada sesión podemos reproducir un campo psicopatológico y el dejarme transformar sirve para poder habitar, para poder salir de ese campo. Por ejemplo, con un paciente que vive en una dimensión psicopática en la que ha abusado de su hermana hace muchos años. Me habla de su hermana solo de sus genitales. Nunca es su hermana, nunca es una persona. Y, y bueno, y habla así de todas las personas como objetos, ¿no? Yo me puedo convertir en un psicópata también cuando es en este juego de tú la llevas. Empieza a sentir, ah, qué interesante sería escribir sobre este caso. Voy a intentar corroborar si cumple los criterios psicopáticos. Empiezo a verle a él como un objeto también. Entonces, si no estoy atento a esto, a cómo estoy llevando esa pelota, no puedo cambiar la situación. Y la situación cambia cuando cambiamos las condiciones. Entonces, si yo cambio y me doy cuenta que
a través de la supervisión y la reflexión de este caso, me di cuenta que esta persona quizá me estaba utilizando para tener un contacto humano. Y Ujú, entonces eso me permitió estar con él. Entonces habitamos otro lugar que ya no es psicopático, sino en el que ujú. es posible lo humano. Y es una intervención que va el dejarnos transformar más a la función ello de la situación, a Ujú. lo sensorial. eh, y entonces, si cambiamos el fondo, si cambiamos las condiciones, algo nuevo puede emerger. Exactamente. Ahora, según lo que me estás diciendo, voy dando lugar a algo. Es decir, la primera fase de la terapia, por así decirlo, es más pasiva. No es tanto del Ujú. hacer, sino más bien de dejarme impactar por la función ello de la situación para ver cómo empiezo a resonar, cómo se empieza a constituir aquí un campo en donde yo me hago sensible ante ese campo y ante tal sensibilidad va apareciendo algo de aquello que la persona ha creado todo el tiempo en otras situaciones. Listo. Y esto me lleva a preguntarte algo, Jeffrey. Bueno, primero, ¿es así? Hay una primera Sí, parte muy pasiva, ¿cierto? Como que dejarme influenciar, dejarme vibrar con esto que va apareciendo en la sesión. Y ya viene otra fase que quizás hablaremos más adelante con el tema del cuerpo y la palabra, ¿cierto? Que es el tema ujú, que nos trae acá. sí. Para mí hay algo que me ayudó mucho. En un primer momento de la sesión yo no creo nada, sino las cosas vienen a mí. Eso, No, esas cosas vienen a mí. Entonces, sí, sí, es una parte más pasiva. eso. Listo. Y una parte pasiva con presencia, porque no es simplemente estar, si es, no es una presencia encarnada allí. ¿Sí? Poniendo todos mis sentidos al servicio de... Ahora, como te decía, esto me lleva a preguntarte algo y es el prefijo que siempre se usa mucho en esta literatura. Cuando vamos a leer está todo el tema de la co-construcción, coafectación, co, lo que sea, ¿cierto? Y lo inter. Intersubjetivo está, a ver, la intercorporalidad, la interdependencia. Ahora que nombras esto, empieza a tener sentido y lugar estos dos prefijos, el co y el inter. ¿A qué se refiere la literatura en general con esto? ¿Por qué hace tanto énfasis en lo co, en lo inter? Es, es una pregunta compleja que creo que se podrían hacer tesis sobre esto. Estaba pensando la palabra intercorporalidad, que viene de Merleau-Ponty, en el que compartimos un mundo sensible y que el cuerpo es la manera en el que podemos resonar juntos en ese mundo sensible, porque él tenía el foco puesto en cómo podemos vivir juntos y cómo la filosofía nos había ocupado tanto de eso y cómo el cuerpo nos sirve como para encontrarnos con el otro, ¿no? En ese mundo estético, sensorial. Y creo que la terapia Gestalt de campo está muy centrada también en cómo podemos vivir juntos, en cómo construir juntos y tiene una idea de la horizontalidad de las relaciones y cómo poder crear sentido juntos. Ujú. Como terapeuta no tomo con lo que yo resueno con mi cuerpo como una verdad, sino como una posible experiencia que tiene la persona en su vida, cómo es vivir ahí para él o para ella. Pero no utilizo eso como una verdad, sino que co-construyo eso con la persona, qué sentido tiene para ella, cómo puede. Entonces las palabras las ponemos juntos y hay síntomas como las experiencias de pánico, las experiencias traumáticas en las que la palabra es muy difícil de articular el sufrimiento, ¿no? Entonces es importante que lo hagamos juntos. Claro, No Jeffrey. sé, Ahora, no sé si contesto bien a tu pregunta. sí, Bien, sí, no, pero sí, es una pero mira pregunta que compleja. esto me lleva a muchas cosas más complejas, porque mira que es fácil co-construir cuando todo es cómodo, tranquilo, cuando buscamos sentido, ¿no? Yo pongo algo en el campo, tú vas poniendo algo y ahí empieza a aparecer una construcción conjunta. Listo. Ahora,
cuando vamos a la psicopatología como tal, que nos gusta más llamarlo experiencias de sufrimiento, es necesario sufrir juntos, Jeffrey. Sí, para Ahí mí el es, tema, porque mira que la construcción en lo cómodo, maravilloso. Encontramos juntos un sentido, pero cuando empieza a aparecer el sufrimiento que toma y me toca a mí, ¿qué hacemos con eso? Porque es fácil salir rápidamente de eso con una técnica, con una interpretación y demás, pero ahí ¿qué ujú. hago cuando la experiencia es incómoda, compleja? Sí, lo no familiar, como dice Franceschetti, cuando llega para quedarse. A mí lo que me ha servido, y yo llego a un momento que dije, bueno, ya está. Está claro que algo siempre me va a impactar en la sesión. Ahora, eso no lo puedo controlar porque estamos continuamente en relación con los demás y algo me va a impactar. O sea que ya está, deja de pelear y deja de... Porque muchas veces tenemos la sensación que cuando nos impacta algo muy incómodo, algo que es feo, sentimos que lo estamos haciendo mal, que eso no Mm, debería estar ahí, y entonces queremos quitárnoslo de encima, queremos actuar rápido, y yo creo que bueno, el concepto de pathos que habla Franceschetti y otros autores, ¿no? Es como algo me va a invadir, algo me va a impactar y yo no lo puedo elegir. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Entonces, a ver en qué me convierto en esta sesión, a mí me da, vale, esto ha llegado, ¿no? Como una especie de pausa, de esto es muy incómodo, es lo que está en figura en este momento. Necesito pararme y encontrar apoyo en mi respiración, en el cuerpo y hacer unos movimientos, ¿no? Saber que no le puedo dar un sentido porque es algo preverbal, reflexivo. Tengo que esperar a que tome más cuerpo en mí en la sesión y preguntarme cómo me siento con lo que está pasando, con esto que es tan mm, difícil. Es como dejarse impactar, pero poder diferenciarse también, en el sentido de que es algo allegado, no tiene que ver con algo que se está moviendo y algo que no ha podido tomar forma. Y mm, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? mm, Cómo toma forma. Todo eso mientras la persona también está hablando, y esto es también difícil, ¿no? Jean-Marie Robin y todos estos, ¿no? Hablan de que cuando algo existe deja de insistir, ¿no? Entonces, cuando dejamos que eso nos habite y dejemos que tome cuerpo en nosotros, empieza a aparecer otra especie de movimiento en la sesión. Empezamos a poder ponerle palabras a lo que nos ha pasado y entonces podemos convertir esa resonancia en una metáfora, en un movimiento y yo creo que eso es lo que podemos empezar a compartir, o al menos yo lo hago así, ¿no? Intento no compartir lo que enseguida me viene, sino que necesito habitarlo más. ¿Y cuál es el Entonces, momento, Jeffrey, para compartirlo? eh, Mira que yo le hacía esta pregunta a David Picó, ¿no? ¿Cuándo lo ponemos en palabras en el campo? Y él me decía, ya el hecho de que tú lo sientas quiere decir que ya está en el campo. Sin embargo, como estamos hablando del cuerpo y la palabra, ¿cuándo es el momento para poner, verbalizarlo, mejor dicho, porque ya en el campo está tomando forma en mi carne? ¿Cuál es el momento? Si es que hubiese. bueno, sí, para mí, porque hay muchas veces que estamos respondiendo sin saber muy bien a qué estamos respondiendo, pero un momento para mí importante es cuando puedo ponerle palabras, cuando primero recibimos algo de forma pasiva y cuando lo dejamos habitar en nosotros y en la sesión, podemos elegir qué hacemos con eso. Y entonces ya empiezan a aparecer palabras, metáforas para eso. Y creo que ahí es cuando se puede compartir. Y puede que Porque el paciente lo tome, ¿cierto? O puede que no. sí, 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 está claro. Pero creo que algo importante para mí es incluirme en esa resonancia, no es esto te está pasando a ti, sino cómo estamos juntos, cómo esta resonancia es algo en el que estamos los dos, ¿no? Ujú. Te quiero entonces hacer una pregunta que le hice a Delacroix. Es una pregunta que me he venido haciendo desde hace mucho tiempo porque por ahí la nombraste, que es el tema de la diferenciación en la sesión, ¿cierto? Yo le preguntaba directamente, ¿cómo lograr ese equilibrio entre
estar completamente en el campo, resonando con todo eso, con la situación en definitiva, y al mismo tiempo tener una sana diferenciación. Él me decía, primera vez que escucho eso, pero para mí no es tan nuevo, para mí ha sido una pregunta que me ha perseguido, ¿no? O sea, dejarme influir, impactar, convertir, transformar y al mismo tiempo tener esa sana diferenciación que es tan importante. Para mí, en la terapia gestal hacemos un proceso desde lo indiferenciado a lo diferenciado. Digamos que empezamos en un lugar en el que no hay figura. Entonces, Confluencia. sí, todavía no podemos nombrar lo que es objeto y objeto. Entonces, a través del despliegue de esa sensorialidad, emoción y todo lo que pasa ahí, podemos llegar a una diferenciación. Si llegamos al final de la curva en el que algo puede ser asimilado, quizás que no sé si la palabra sana diferenciación puede ser difícil o complejo, ¿no? Porque tendría que reflexionarlo más. A ver, Pero y si, lo primero, déjame saber si estoy equivocado, porque eso también es interesante, porque puede que esté equivocado. Ya de la Croix me decía, primera vez que escucho esto, porque la persona simplemente se deja impactar por la situación y transformar, que es lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo en medio de eso yo puedo preservar un poco también mi rol como terapeuta, que es un rol distinto al de la psicología como tal, y tener una diferenciación? ¿Sí? Y digo sana porque no me refiero a una diferenciación del yo y el tú, sino que haya una sana diferenciación para poder darle lugar al self, construyendo, co-construyéndose allí con el otro. para mí el verdadero encuentro es dejar que algo me cambie Ujú. y dejarme transformar por la situación. Entonces, el verdadero, o sea, un encuentro en el que dejo de ser yo, en el que trasciendo quién soy yo a través del diálogo, que no es solo la palabra, sino es algo corporal. Entonces, cuando acabe la sesión, voy a ser alguien diferente contigo. Preservar el rol de terapeuta Esto lo podría. tomo de Carmen Vázquez, que ella dice que hay una posición de horizontalidad, pero que aún en la horizontalidad hay roles específicos que no se pueden perder. Claro, sí, como la función personalidad de la Sí, claro, situación. Sí, indiscutiblemente. sí, sí. La función personalidad de la situación nos ascribe unos roles a cada parte y la cuestión es qué hago yo con todo lo que me resuena a mí, Mm, ¿no? Y creo que para poder diferenciarnos de eso es dejarnos impactar, pero también saber qué nos está pasando para poder hacer algo diferente con eso. ujú, Y algo que es importante desde la teoría de campo es que el terapeuta no, o sea, el paciente no me está haciendo algo a mí, sino que mm, estamos en una dimensión preverbal en la que todavía no hay un yo y un tú. Entonces no podemos decir que tú me estás haciendo esto y yo te estoy haciendo esto. Entonces, a partir de lo que sentimos, de cómo resonamos, podemos elegir qué hacer con eso, ¿no? ujú, A mí lo que me ayuda en ese sentido, saber que es algo preverbal, que está ausente en el campo de la persona y que yo voy a poder resonar con esa ausencia y puedo tomar formas muy incómodas. Y es importante, cuando digo el trabajo sobre el terapeuta, sobre mí, es precisamente eso, es ver ujú, cómo me está impactando esto, cómo me está moviendo esa sesión, o lo que me está contando la persona, cómo es el movimiento de cercanía, lejanía, todo lo que me está pasando para poder elegir algo diferente con lo que pasa, ujú, para no volver a recrear esa herida, ese campo de ujú. sufrimiento. Entonces, a ver en qué me convierto en esta sesión habla mucho de eso, de estar muy atento a qué me está pasando a mí para no retraumatizar o para no volver a recrear eso. Ujú. Entonces, Jeffrey, ahí como que empezando a cerrar esto, ¿cuál es el lugar del cuerpo en la sesión terapéutica? Lugar, función. Para mí el cuerpo es esencial porque es como el detector
de lo que se está moviendo en el campo. Es como el Mm, primer detector de las fuerzas del campo, ¿no? Y nos está moviendo a la persona y a mí, pero mi responsabilidad es ver cómo eso me está moviendo a mí, porque es lo que está intentando tomar forma, está intentando tomar cuerpo para ser transformado. Entonces el cuerpo es esencial en el sentido de que es como lo primero, bueno, lo que se impacta en la sesión, ¿no? Y entonces hay un proceso que puede ser difícil porque, como decíamos antes, esas resonancias pueden ser incómodas, puedes sentir que estoy perdiendo la sintonización con la persona, y entonces necesitamos ese proceso de autoobservación para ver cómo se está configurando nuestro cuerpo en la sesión y poder luego elegir hacer otra cosa con eso, con lo que mm, estábamos haciendo. Primero para diagnosticar cómo está mi cuerpo, cómo es este lugar que estamos habitando juntos, ¿no? Cómo es estar aquí, qué es lo más difícil para la persona. Y el cuerpo es el primero que saborea esto, la casa de la persona, ¿no? Cómo sufre. Entonces habitamos juntos ese lugar y estamos muy atentos a cómo nos impacta para poder ir hacia otra casa que nunca hayamos conocido juntos. ujú. Es una parte muy importante para mí. Y esto de introducir la novedad, ¿no? No hacer más de lo Mm. mismo. ¿Y cómo se introduce esa novedad, Jeffrey? Una vez que me dejo impactar, porque no es algo que pasa en un primer momento y ya, sino que es algo propio de toda la sesión, porque pareciera que fuera un momento específico y sabemos que no. Entonces, ¿cómo introduzco yo esa novedad? Yo sé que no hay un cómo, Jeffrey, no hay una receta. No intento que Sí, me sí, respondas desde allí, sí. pero una coordenada, por lo menos. Para mí lo que está cobrando mucho sentido es una vez me siento apoyado con esa resonancia, con eso que me está pasando, lo dejo sentir y sé cómo estoy moviéndome, qué me está pasando. Ahí, cuando permito eso, pueden empezar a aparecer otras cosas, Ujú, como la palabra. La, la resonancia no tiene palabras, pero para poder encontrar las palabras necesitamos habitarlo primero en nuestro cuerpo. Y cuando empieza la palabra, cuando le puedo empezar a dar una forma ujú, de palabra o de movimiento, quizás es cuando podemos empezar a introducir algo de novedad ujú. en la situación. Es decir, cuando va tomando mucha fuerza, ¿no? Cuando se va haciendo figura, porque a veces no aparece con tanta claridad. O sí, sácame esa duda, Jeffrey. O sea, yo me dejo Para, impactar, hablábamos en las clases de la primera ola, no Ujú. responder de forma prematura o rápida a eso, sino seguir dejando que esto lo vamos habitando y demás, ya va tomando más forma, se va haciendo más carne, más intenso. Y aún que es preverbal, justamente no hay reflexión todavía. Pero aunque no sea claro para mi conciencia, yo lo puedo poner en palabras o todavía no. Yo creo que la forma de poner en palabras tiene que ser, o sea, para mí tiene sentido todo lo que no esté hecho y todo lo que me incluya a mí y a la persona y que abra la experiencia. No creo que haya una intervención correcta y buena o mala, pero creo que es importante que las intervenciones nos incluyan al terapeuta y paciente Ujú, y que abran la experiencia, que no sean una conclusión. Porque si pienso que ya está todo hecho, no voy a ver a la persona, ujú, nunca podemos agarrar a la otra persona por completo, ¿no? Siempre ujú. tengo una experiencia de ella a través de mi cuerpo, de lo que me está pasando. Entonces solo puedo devolver eso con apertura, sin conclusión, sin cerrar nada. De eso se trata, de seguir construyendo juntos, ¿no? De seguir abriendo la experiencia y Ujú. de construir el sentido juntos. De eso que ha estado inacabado y que no tiene forma y que no podemos pretender que tenga forma ya cuando el sufrimiento se ha constituido a lo largo de lo histórico, del tiempo, y queremos que ya aparezca. Entonces, Sí.
es una intervención muy sutil todo el tiempo, ¿no? Sí, para mí sí, 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 sí. Muy diferente de la intervención que hacía Fritz en su momento, que era de confrontar, de ir hacia el síntoma, eh, sí, la confrontación. Sí, pero bueno, el mundo ha cambiado mucho y Mm. desde Freeze ahora Sí, sí, los, tendríamos que entender que fue un momento histórico donde era sí, necesario también, pero sí, ahora sí, todo ha sí. evolucionado. Claro, qué bueno que lo dices. Y la palabra, Jeffrey, ¿qué lugar tiene en todo este proceso? Porque la palabra se puede usar para investigar, para ir a lo anecdótico, que bueno, obviamente también es necesario para tener contexto, ¿no? Pero ir contenido sobre contenido, o se puede usar de otra forma. Bueno, yo creo que la palabra como el cuerpo se va transformando también, ¿no? En el PHG hablan como de terapeuta y paciente que salgan de la charla neurótica y vayan a la poesía, ¿no? Y hablan no hablan de la palabra transformar, pero de que se dejen crear, o que el terapeuta se deje crear por la situación, ¿no? Y entonces la palabra en terapia tiene sentido por cómo se va configurando la situación terapéutica y va a ser única y repetible también. Y también pienso que para mí tiene sentido que vaya enfocada a no transmitir una verdad completa, absoluta, sino abrir la experiencia, a incluirnos a la persona y a mí, y a partir de ahí construir, ¿no? Lo inacabado, lo que siempre tiene Una- posibilidad de algo nuevo. Sí, Ay, sí, no. sí. Y, bueno, Jeffrey, de verdad que gracias por compartir todo eso. Y por ahí me comentabas que ibas a escribir un poco más sobre esto, por lo Sí. cual estaré muy atento de recibir ese artículo. Gracias. Gracias. Aún queda mucho, creo, para eso, pero bueno, Sí, lo intentaré. pero puede ser ese primer paso para que sigas construyendo esto a lo largo del Sí, sí, tiempo sí, y que en algún sí. momento puedas decir como muchos, eso que dije en su momento, le tengo que añadir esto más o no era Sí, así, esto sino que es no era así, así, así que seguro, todo es seguro. temporal, Todo es Jeffrey, y de sí, allí la teoría de Camp y por supuesto del ser. sí, Así eso que es. gracias, te dejo un gran abrazo desde Colombia. Gracias, Dani. Te mando un abrazo y que vaya muy bien tu propuesta, que es muy bonita, y Mm, me alegro que estés con esto. Gracias a ti por ser parte. Sí, Bueno, gracias. cuídate mucho. Chao. Chao.